Desde la esquina roja del Padre Luis Barrios, reflexiones para una praxis de amor, el sacramento más importante. Tema: el amor triangular significa una iglesia saludable. Lectura para hoy: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22, del 37 al 39. El Evangelio para nuestra reflexión de hoy en Mateo 22 nos habla sobre el amor en 3 dimensiones. A lo largo de décadas de estudio de la Biblia, he notado cuánto énfasis ponen muchas personas eruditas de la Biblia en los objetivos utilizados para describir al Dios bíblico. Dios es justo, Dios es santo, Dios es misericordioso, etc. Esto es útil hasta cierto punto, pero no se está incluyendo el estudio de la descripción de Dios como amor. El problema, por supuesto, para la mayoría de las personas en los países de habla inglesa asocian la palabra amor con tipos particulares de sentimientos humanos. Pero en el Nuevo Testamento griego, el amor humano físico o tangible se refiere con el término eros. Desafortunadamente, el inglés no tiene la versatilidad del griego cuando se trata de tener diferentes palabras para diferentes tipos de amor. Nosotros y nosotras, por desgracia, hacemos la traducción del inglés al español y seguimos el mismo formato. El amor descrito por el autor de Primera de Juan, capítulo 4, implica algo fundamental acerca de la libertad de Dios. El amor no puede ser obligado, manipulado ni predeterminado para que sea amor genuino. Tiene que ser dado y recibido libremente. Dios no tenía que amar a un mundo lleno de seres humanos egocéntricos y pecadores, pero decidió hacerlo. Y esto estaba de acuerdo con la naturaleza misma de Dios. Aún más interesante y sorprendente es que Primera de Juan 4 también nos dice que el amor de Dios llega a su máxima expresión no solo en la creación, sino en las vidas de sus amados seres humanos, de quienes se dice que el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Soy fiel creyente que la práctica de un amor triangular, amar a Dios, amar al prójimo, la prójima, y amarnos a nosotros, nosotras, dejará como resultado una práctica de un cristianismo relevante y reverente a las luchas del pueblo y, por supuesto, la creación de una iglesia saludable. Y una iglesia saludable es una comunidad de personas seguidoras de Jesús con una visión compartida, un ministerio próspero y un liderazgo confiable. El amor triangular radical de Jesús requiere nuestro trato amable hacia quienes nos maltratan y tiene un reto que muchas veces no queremos aceptar. Amar a Dios, eso está bien. Amarse a sí mismo, a sí misma, también está bien. Amar a mi prójimo, a mi prójima, aquí esto se complica. Este último amor en el triángulo es con el que estamos teniendo dificultad. Definitivamente tenemos que trabajar en todo esto porque no es una opción, es un mandato que Jesús nos ha dado de también amar al prójimo, a la prójima. Por lo tanto, comencemos por reconocer que el amor y la liberación van de la mano. No hay liberación sin una ética del amor y no puede amar a alguien si no quieres que esté libre de opresión. El amor no es tolerancia, tampoco es la ausencia de la violencia. Con demasiada frecuencia atribuimos la etiqueta amorosa a personas que simplemente están interesadas en las sutilezas y en mantener el statu quo. Cuando piensas en el amor como una palabra de acción, ves que puede coexistir con emociones que normalmente consideramos negativas. Comienzas a ver el mérito de enojarte cuando maltratan a las personas que amas. Cuando comprendes la necesidad de liberación, comienzas a ver el amor como lo que haces en beneficio de tus seres queridos, queridas, además de cómo interactúas con ellos y ellas. Ser una persona amorosa significa que ves el bien potencial en la humanidad y quieres ver surgir la mejor versión de la humanidad.
En su libro La violencia del amor, San Romero de América nos dice, y cito, cuando luchamos por los derechos humanos, por la libertad, por la dignidad, cuando sentimos que es un ministerio de la Iglesia preocuparse por los que tienen hambre, por los que no tienen escuelas, por los que están necesitados, no estamos apartándonos de la promesa de Dios. Él viene a liberarnos del pecado y la Iglesia sabe que las consecuencias del pecado son todas esas injusticias y abusos. La Iglesia sabe que está salvando al mundo cuando se compromete a hablar también de tales cosas. Para la Iglesia, nos sigue diciendo San Romero, los numerosos abusos contra la vida, la libertad y la dignidad humana son un sufrimiento sincero. La Iglesia, a quien se le ha confiado la gloria de la tierra, cree que en cada persona está la imagen del Creador y que todo aquel que la pisotea ofende a Dios. Como santa defensora de los derechos de Dios y sus imágenes, la Iglesia debe clamar. Es como saliva en el rostro, como azotes en la espalda, como una cruz en su pasión. Todo lo que sufre el ser humano, aunque sea incrédulo, sufren como imágenes de Dios. No hay dicotomía entre el ser humano y la imagen de Dios. Quien tortura a un ser humano, quien abusa de un ser humano, quien ultraja a un ser humano, abusa de la imagen de Dios. Y la Iglesia toma como propia esa cruz, ese martirio. San Romero también nos dice, nunca hemos predicado la violencia, excepto la violencia del amor, que dejó a Cristo clavado en la cruz, la violencia que cada uno de nosotros y nosotras debemos hacernos a nosotros mismos, a nosotras mismas, para superar nuestro egoísmo y desigualdades tan crueles entre nosotros y nosotras. La violencia que predicamos no es la violencia de la espada, la violencia del odio, es la violencia del amor, de la fraternidad, la violencia que quiere convertir las armas en instrumentos para trabajar. Una de las preguntas que surge a mi mente es el cómo amar a nuestros enemigos, a nuestras enemigas, en Mateo 5:44. ¿Cómo amas a las personas que te abusan, te calumnian, te engañan, te violan, te traicionan? ¿Cómo podemos hacer esto? ¿De dónde viene el poder de amar así? Piensa en lo sorprendente que es esto cuando aparece en el mundo real. ¿Podría haber algo que muestre más que esto la verdad, el poder y la realidad de Cristo? Creo que Jesús nos da la clave de este amor triangular radical y abnegado, descrito en Mateo 5:44. En Mateo 5, del 11 al 12, nuevamente habla de ser perseguidos y perseguidas, tal como lo fue cuando dijo en Mateo 5:44, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Lo notable de estos versículos es que Jesús dice que no solo puedes soportar el maltrato de la persona enemiga, sino también debes regocijarte con esa persona. Bienaventurados seréis cuando otros te denigren y te persigan. Alegraos y deleitar. Este asunto de orar o hacerle el bien a nuestros enemigos, a nuestras enemigas, parece aún más fuerte. Si pudiera hacer algo humanamente imposible, es decir, alegrarme de ser perseguido, entonces sería posible amar a mis perseguidores. Si el milagro de la alegría en medio del horror de la injusticia, el dolor y la pérdida pudo ocurrir, entonces el milagro del amor por los perpetradores también podría ocurrir. Jesús da la clave del gozo en estos versículos. Él dice, gozaos y alegraos, porque tu recompensa es grande en los cielos. La clave del gozo es la fe de la gracia futura de Dios, es decir, estar satisfecho, satisfecha con todo lo que Dios promete ser para ti. Él dice, alégrate, porque tu recompensa es grande en el cielo. Nuestro gozo en la persecución es el gozo del cielo que regresa a este momento de horror y nos libera para amar. Entonces, este gozo es el poder liberador de amar a nuestros enemigos, a nuestras enemigas, cuando nos persiguen. Si eso es cierto, entonces el mandamiento de amar es implícitamente también un mandamiento de fijar nuestra mente en las cosas de Dios.
todo lo que Dios promete ser para nosotros y nosotras. Colosenses 3:2. Por lo tanto, el mandamiento de amar a nuestros enemigos, a nuestras enemigas, es un mandamiento de encontrar nuestra esperanza y la satisfacción más profunda de nuestra alma en Dios y su gran recompensa, su gracia futura. Esto hay que verlo como una satisfacción, no como un deber masoquista. Es por todo esto que la manifestación del amor nos exige 3 dimensiones. Tenemos que interrelacionarnos, ser interdependientes y a la misma vez que nos interconectemos con Dios, con la otra persona y con nosotras mismas, con nosotros mismos. Como les dije al principio de esta reflexión, una iglesia saludable es una comunidad de personas que siguen a Jesús con una visión compartida, un ministerio próspero y un liderato confiable. Esto dentro del contexto de la práctica de la violencia del amor triangular. Amor a Dios, amor a mi prójimo, a mi prójima, amor a mí misma, a mí mismo. Es poder tener como resultado un discipulado saludable que construye una iglesia saludable. Todo esto se puede ver reflejado en la carta pastoral sobre la Sagrada Liturgia para la celebración de nuestra fe que nos compartió nuestro hermano obispo Rafael Morales y sobre su mensaje a la Convención 2023. En la carta pastoral, nuestro obispo Rafael nos dice, y cito, los 2 significados de la palabra liturgia, que originalmente son servicio a la comunidad y luego servicio de culto a Dios. De esta manera, ella nos forma, nos prepara y fortalece para la evangelización o proclamación de la buena noticia del reino al mundo que nos rodea. Página 16. En resumidas, la fe sin la acción del amor triangular es muerta. Mientras que en su mensaje a la convención nos dice, y cito, el 2024 es el año de la fe y se fundamenta en la escritura de Marcos 9:24. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Dios puede aumentar nuestra fe para crear un mundo nuevo, diferente, en el que las personas puedan comenzar a vivir el cielo en la tierra. Si no me equivoco, esta invitación pastoral de parte de nuestro obispo Rafael es para recordarnos primeramente que Dios busca una fe radical porque Él no hace nada a menos que la fe opere en nuestras vidas. Y asimismo quiere recordarnos que a la luz de todo esto hay una pregunta clave. ¿Cómo cultivamos entonces una fe radical? Su mensaje nos deja claramente que la fe crece en la experiencia y la práctica. Cualquiera que sea el llamado de Dios a hacer, vamos a chocar muchas veces con un muro de imposibilidades. En el camino debes esperar toparte con muchos obstáculos que gritan pidiendo su atención y dicen, esto no se puede hacer. Por eso oramos diciendo, Señor, aumenta mi fe. El llamado de nuestro hermano obispo Rafael con la carta pastoral y el mensaje a la convención y esta reflexión es que si quieres salir victorioso, victoriosa, toma la decisión ahora de vivir una vida cristiana radical del amor triangular en donde nos encontramos con Jesús directamente acompañando y sirviendo al pueblo. No me canso de recordarte que fuimos llamados y llamadas a contemplar y a cambiar este mundo. El amor triangular significa una iglesia saludable, pero no sometida. Amar no significa aceptar pasivamente el abuso. Amar significa empoderarnos con el Espíritu Santo y detener toda opresión. Cuando detenemos a quienes nos oprimen, nos liberamos y a la misma vez liberamos a quienes emiten la opresión porque ya no tienen a quien oprimir. Bendiciones, estas son reflexiones del Padre Luis en el amor solidario, el sacramento más importante. Amén y H.